Bienvenidos al Grimorio. Historia original, Naruto, Systematic Shinobi de 0-Jordiño-0. Link en la descripción. Capítulo 86, The Chunin Exams 12. Los rugidos de un oso descomunal sacudieron el aire, mientras dos lobos gigantes aullaban desafiantes, y Daiki suspiró. Típico, simplemente típico. Y Orochimaru ya estaba en marcha, dando comienzo a su ataque contra el equipo 7. Daiki observó con indiferencia cómo, a miles de metros de distancia, Naruto era arrastrado lejos de sus compañeros por una ráfaga de viento tremendamente poderosa, lanzado en espiral por el aire, adentrándose en el bosque, y siendo rápidamente engullido por una serpiente gigantesca que se alzaría sobre el oso de 30 metros que se enfrentaba a los dos lobos gigantes de melena negra. ¿Por qué las invocaciones de serpientes tenían tantos miembros enormes del tamaño de jefes? Daiki negó con la cabeza y dejó de pensar en el equipo 7 por el momento. Orochimaru no iba a matarlos, y además tenía algo de tiempo. Sus ojos se desviaron hacia la pelea que se libraba entre tres gigantescas bestias del bosque. El macho de la pareja se abalanzó sobre el oso de frente, intentando atacarlo por el cuello, pero el oso se irguió sobre sus patas traseras, elevándose muy por encima del lobo y clavándole una garra afilada como una navaja en la mejilla que levantó al enorme lobo del suelo y lo estrelló contra un árbol gigantesco de fácilmente 300 metros de altura. Ese oso tenía una fuerza impresionante. Pero los lobos eran astutos. El ataque frontal distrajo al oso el tiempo suficiente para que la loba se colocara detrás y le clavara los colmillos en la parte baja de la espalda, justo donde se encuentra la columna vertebral. Ella intentaba paralizar al oso. El oso rugió y se balanceó sobre sí mismo, pero la loba le había clavado los dientes con tanta fuerza que el oso la levantó en brazos y la hizo girar mientras se movía. Al darse cuenta de que no podía alcanzarla con sus brazos, el oso se agitó salvajemente, tratando de desalojar a la loba, solo para que el lobo macho saliera corriendo del bosque por donde se había estrellado contra el enorme árbol y saltara por los aires, mostrando sus afilados dientes como navajas. El oso rugió de dolor mientras el lobo macho le mordía el costado. Pero, al parecer, el oso tampoco era tonto. Dejó de intentar ahuyentar a los lobos en ese mismo instante y se lanzó hacia atrás. La loba gimió de dolor al ser aplastada bajo su peso. Sus dientes se soltaron y el oso se puso de pie y, con sus enormes patas, agarró al lobo macho por la cabeza y lo arrancó del costado del oso, haciendo que la sangre salpicara en grandes chorros por el aire. El oso levantó al lobo por la cabeza, con sus dos enormes patas aferradas a su cráneo, y lo apretó. El lobo huyó de agonía. Era triste, pero las tácticas, la inteligencia y la superioridad numérica no siempre podían cerrar la brecha para permitir superar el poder bruto e inalterado. Ya podía prever cómo se desarrollaría la situación. El oso aplastaría el cráneo del lobo macho, matándolo, dejando a la hembra sola para defenderse. Sería presa fácil en un duelo individual, ya sea muerta o forzada a huir, dejando a los cachorros indefensos en cualquier caso. Este lugar era la ley de la selva, sinceramente, todo este mundo prosperaba gracias a ese aspecto. Así funcionaba el mundo. Daiki lo había aceptado hacía mucho tiempo y se había convertido en parte de ese ciclo. Era un mundo donde imperaba la ley del más fuerte. Sin embargo, se encontró saltando por los aires impulsado por un Sunsin. Siempre fue un amante de los perros. Se elevó en el aire por encima del oso, antes de levantar ambas manos y disparar un par de jutsu de palma de fuerza desde sus manos, lanzándolo hacia abajo a través del aire como una bala. Se lanzó girando hacia adelante, adquiriendo una enorme cantidad de impulso, y cayó sobre el cráneo del oso con el rodillazo más potente que pudo ejecutar. Un crujido ensordecedor resonó en el aire y el oso se quedó paralizado, sus patas se aflojaron y dejó caer al lobo macho al suelo, que aterrizó de pie aturdido. Un instante después, el oso titánico se tambaleó sobre sus pies antes de desplomarse de lado, con los ojos en blanco, y su enorme tamaño hizo temblar el suelo como si se hubiera producido un pequeño terremoto. De pie sobre el oso en coma, o posiblemente muerto, Daiki se encontró con la mirada del lobo macho gigante que lo observaba con los ojos muy abiertos, conmocionado. Un instante después se le unió la hembra,
que cojeaba con ternura hacia su pareja y lo observaba con recelo. De nada, les dijo Daiki secamente, mirando hacia la línea de árboles donde el equipo estelar lo observaba con los ojos completamente abiertos. Inmediatamente dieron media vuelta y huyeron. Daiki creó un clon de sombra. El clon salió disparado inmediatamente tras ellos, adentrándose en la arboleda. Daiki observó a la pareja de lobos antes de sentarse con las piernas cruzadas sobre la cabeza del oso. Ahora que los observaba, estos lobos le parecían bastante geniales. Cuando sus cachorros crecieran, formarían una manada de 6 lobos enormes de este tamaño. Hacer como Kakashi y entrenarlos para que fueran Ninken, eso sí que sería una jugada maestra. Sobre todo porque, con su inmenso tamaño, serían mucho más capaces en combate, y Pat-kun se enfrentó a Jonin y demás en la otra línea temporal. En realidad no los necesitaba para sí mismo. Pero podrían ser un buen regalo para alguien y serle de gran ayuda más adelante al fortalecerse. ¿A quién conocía que necesitara y quisiera un contrato de invocación? Sasuke no los necesitaría, incluso si no acudiera a Orochimaru, sin duda conseguiría el contrato del halcón de alguna manera, y los Uchiha también tenían acceso al contrato del gato. Hanabi ya tenía su tigre, aunque se propuso buscarle algunos más, conseguirle una manada entera. ¿Hinata entonces? ¿O tal vez Tenten? Sí, Tenten quería un contrato, ¿no? Incluso podría pasarle el entrenamiento, ya que Gai era su sensei y él podría convencer a Kakashi para que le dijera cómo entrenarlos como Ninken. Oigan, dijo Daiki, poniendo tensos a los lobos al oír su voz, lo cual resultaba un tanto divertido. Levantó la mano y sacó uno de los contratos de invocación en blanco que había creado mediante clonación. Saben, los salvé aquí y ahora, pero hay un montón de estos osos en este bosque. ¿Qué les pasará si se encuentran con otro? Casi se sentía como un vendedor de coches de mala muerte. Capítulo 87, The Chunin Exams 13. Mientras el Daiki original estaba cerrando un trato, su clon perseguía de cerca al equipo estelar. Bueno, dijo que lo perseguían, pero eran mucho más lentos que él. Así que pasó a toda velocidad junto a ellos, se puso delante y les cerró el paso. Hola de nuevo. Daiki lo saludó con una sonrisa mientras se quedaban inmóviles en la rama anterior a la suya, con los brazos cruzados y apoyados despreocupadamente contra el centro del árbol. ¿Cómo? La linda chica del equipo, Okuto, si recordaba bien su nombre, se quedó paralizada y lo miró con los ojos muy abiertos. Soy mucho más rápido que ustedes, su sonrisa se convirtió en una mueca, así que ustedes son de Oshigakure, ¿eh? Somos nosotros, confirmó el chico bajito de pelo morado que recordaba haber conocido también a Naruto. Y tú eres Daiki Yurei, ¿verdad? Preguntó con vacilación. Ah, ¿me conoces? Preguntó Daiki, alzando una ceja con interés. Oímos a los otros Nin hablar de ti hace un rato durante el primer examen, hizo una mueca, en realidad, esperábamos evitarte. Qué inteligente de tu parte, dijo con ligereza. Y, por supuesto, así era. El misterioso método del pavor real era una técnica bastante asombrosa, pero era inútil si ni siquiera podían ejecutarla a tiempo para bloquear alguno de sus ataques o golpearlo. Por eso, el entrenamiento constante era la base fundamental de todas las habilidades shinobi. Sin la capacidad física para reaccionar, todos los jutsu y habilidades eran inútiles. Al fin y al cabo, sus ojos, sus sellos, su armadura y todos sus jutsu no eran más que un apoyo complementario para el poder rugiente de sus músculos épicos, mejorados mediante un entrenamiento intenso. Habla por ti mismo. Gruñó el tercero de su equipo, el único que Daiki no reconoció. Puede que sea fuerte comparado con los demás aquí, pero comparado con el poder de nuestro chakra estelar que todas las aldeas codician, no es nada. Juntó las manos en un sello modificado, con los dedos índice y meñique extendidos y tocándose, formando una figura triangular, con un chakra púrpura que brotaba de su espalda como una poderosa llama y... El Nin estrella anónimo se atragantó, con los ojos muy abiertos por el dolor, cuando de repente, el puño de Daiki se hundió en su plexo solar. Se retorció para evitar el puño de Daiki, antes de que sus ojos, muy abiertos, se pusieran en blanco y cayera inconsciente.
Daiki soltó el puño y dejó caer al chico inconsciente al suelo, antes de inmovilizar su cuerpo con el pie. Todo sucedió tan rápido que ninguno de los otros dos tuvo tiempo de verlo moverse antes de que el niño ya estuviera cayendo. Seiya, exclamó Okuto, pero en lugar de abalanzarse sobre Daiki, saltó inteligentemente hacia atrás, colocando sus manos en el mismo sello, mientras que el chico de cabello morado saltó al otro lado de Daiki e hizo lo mismo, rodeándolo por ambos lados y obligándolo a elegir un objetivo y atacarlo mientras el otro podía atacarlo por la espalda. Daiki no se molestó en atacar a ninguno de los dos, en cambio, activó la armadura infinita en su hombro y observó con interés cómo el chakra de la estrella púrpura era extraído del cuerpo del chico bajo su pie hacia la boca de la armadura de la cabeza de Isobu. ¿Estás absorbiendo su chakra? Okuto lo miró boquiabierto. Algo así, Daiki le sonrió, mirándola de reojo. Es una cosa linda, nadie realmente codicia tu pequeño meteorito, es interesante y podría usar tu misterioso método del pavor real y planeo hacerlo, pero no es tan bueno considerando los inconvenientes. Inclinó la cabeza justo a tiempo para evitar una rugiente serpiente púrpura llameante de chakra que apuntaba a la parte posterior de su cráneo. Por supuesto, no tenía por qué hacerlo, solo estaba presumiendo. Extendió la mano, agarró la serpiente y tiró de ella, oyendo un aullido a sus espaldas. El chico de pelo morado, que astutamente se aprovechó de que él desviara su atención hacia su compañera de equipo, fue levantado por los aires, y Daiki giró sobre sí mismo, propinándole un rodillazo en el estómago. El chico se atragantó con el golpe, pero sorprendentemente permaneció consciente, era más robusto que su compañero de equipo, o al menos tenía mucha más tolerancia al dolor. Sin embargo, el codazo que le propinó en la cabeza lo estrelló contra el suelo antes de que el chakra de su espalda pudiera organizarse para contrarrestarlo, y se estrelló contra la rama del árbol inconsciente, al igual que su compañero de equipo. Un instante después, unas brillantes y etéreas cuerdas púrpuras de chakra se lanzaron contra él mientras estaba ocupado con su verdadero objetivo de los 3. 5 en total, dirigidas a sus piernas, brazos y cuello. Sin embargo, justo cuando el chakra estaba a punto de alcanzarlo, las cuerdas perdieron su forma, se desintegraron en chakra puro y fueron absorbidas por su armadura. Dirigió el chakra hacia la armadura infinita para mantenerlo a salvo. «Aléjate de ellos», le gruñó Okuto. Daiki miró por encima del hombro y vio que su chakra estelar se había transformado en una capa alada alrededor de su cuerpo, y ella se lanzó hacia él, atravesando el aire como una bala usando las alas de chakra. Ella le lanzó un puñetazo mientras se acercaba, y el chakra que cubría su puño se expandió formando una garra de chakra púrpura, más pequeña, pero similar a las que él podía usar en su capa de Hinchiki, la cual fue devorada rápidamente por la armadura infinita. Los ojos de Okuto se abrieron de par en par y ella dio una voltereta justo antes de alcanzarlo, y le lanzó una patada voladora dirigida a su rostro. La armadura infinita absorbió el chakra alrededor de su pie, pero no pudo hacer nada contra la patada física, cargada con bastante impulso gracias a su trayectoria de vuelo mejorada con chakra. Vaya, era bastante inteligente. Para su desgracia, él estaba bastante orgulloso de su fuerza física. Él detuvo su patada con los antebrazos, colocándolos uno encima del otro en un bloqueo cruzado. La fuerza de su patada logró hacerlo retroceder un paso, lo cual, sin embargo, fue bueno para ella. Los ojos de Okuto se abrieron de par en par mientras él le agarraba el pie. Rápidamente hizo el sello de mano que ella y sus compañeros usaban para iniciar su jutsu, y un momento después, el chakra púrpura se formó en forma de cuerdas en su espalda y arremetió contra él. Solo para ser devorado por su armadura. Luego, sujetándola del pie, tiró de ella y la hizo girar, antes de estrellarla contra el corazón del árbol. La corteza se quebró por la fuerza del golpe y Okuto gritó de dolor, antes de desplomarse sobre la rama en la que estaba parado mientras la soltaba. Así que eres el más fuerte de este equipo, reflexionó Daiki, no se lo esperaba. Pero claro, uno de ellos era un don nadie y del otro recordaba que su cuerpo había cedido durante el entrenamiento con el chakra estelar, mientras que Okuto parecía estar en plena forma. De cualquier manera, ya había visto lo suficiente como para comprender bien cómo manipulaban su chakra estelar. Ahora tenía una buena idea de cómo recrear el método del misterioso pavor real, una vez que se decidiera a usar el chakra él mismo.
El primero ya tenía la mínima cantidad de chakra restante antes del agotamiento, así que Daiki lo dejó y centró su atención en el chico de cabello morado apagado. Él poseía la concentración más alta y pura de chakra estelar debido a que éste contaminaba su propio cuerpo. Espera, jadeó Okuto desde atrás, deteniéndolo en seco. Miró a la chica y la vio meter la mano débilmente en su bolsa de equipo y sacar un pergamino familiar de color claro. Sí, si te doy nuestro pergamino celestial, ¿nos dejarás en paz? Esa fue la jugada inteligente en este momento. Ofrecerle el objetivo del examen y renunciar a la posibilidad de que su equipo aprobara a cambio de que los dejara en paz. Lamentablemente para ella. Ya tengo lo que necesito para aprobar, Daiki se encogió de hombros. Los elegí a ustedes específicamente porque quería obtener algo de su chakra estelar. Como dije hace un minuto, puedo sacarle bastante provecho. Pero no se preocupen, no los voy a matar ni nada por el estilo. Honestamente, deberían agradecérmelo. Okuto lo miró boquiabierto. ¿Gracias, por atacarnos? Más o menos, pero más del lado de que yo salve la vida de tus compañeros. Daiki le sonrió y se agachó, agarrando al chico de pelo morado por el cuello de su chaqueta y levantándolo. Después de todo, ¿ese entrenamiento especial que hacen alrededor de su pequeño meteorito en su aldea? Los está matando, reveló, antes de extender la otra mano y levantar la chaqueta del chico para revelar su torso ligeramente musculoso, pero bastante delgado, y las profundas marcas púrpuras brillantes como llamas que se extendían por todo su estómago y pecho. ¿Qué es eso?, exclamó la chica mayor, con los ojos muy abiertos, antes de morderse el labio y darse cuenta de algo. Es chakra estelar. Sí, lo es, ¿verdad? Puedo sentirlo. Hay una razón por la que tu tercer Hokage prohibió el entrenamiento estelar en tu aldea, informó Daiki. Hace que tu chakra sea mucho más fuerte y crezca rápidamente, pero, en el proceso, la mayoría de ustedes que pasen por el entrenamiento morirán. ¿Esas marcas en su cuerpo? Es envenenamiento de chakra, específicamente, un veneno conocido como radiación. Los efectos de la estrella se filtran desde tu red de chakra hacia tu cuerpo y atacan tus órganos, células, etc. Incluso con la probabilidad de 1 entre 1000 de que sobrevivas al entrenamiento, tu esperanza de vida se verá drásticamente reducida y podrías morir en cualquier momento. Okuto lo miró fijamente por un momento, antes de tragar saliva pesadamente. Si es así, ¿por qué quieres nuestro chakra para ti?, preguntó. Probablemente buscaba alguna falacia en sus palabras, una manera de negar lo que decían. Al fin y al cabo, no podía culparla del todo, básicamente le estaba diciendo que el líder de su aldea los estaba sometiendo a un entrenamiento que acabaría con la vida de la mayoría. Porque soy increíble, dijo Daiki encogiéndose de hombros, he desarrollado un pequeño sello especial que filtrará la radiación tóxica del chakra estelar, purificándolo y haciéndolo seguro para que solo yo lo use. Eso. Okuto se mordió el labio, sacudiendo la cabeza. ¿Cómo sabes todo esto? ¿Por qué hiciste un sello así para nuestro chakra estelar? ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto? Daiki volvió a encogerse de hombros. En realidad, el sello fue creado para otra cosa. Ustedes simplemente llamaron mi atención cuando los vi aquí, nada más, nada menos, respondió. ¿Y cómo sé todo esto? La información es poder, y digamos que tengo espías muy útiles que me informan de todo tipo de cosas como esta. Esto no es justo en absoluto. Okuto suspiró derrotada, dejándose caer contra la rama, con una sonrisa divertida que se extendía por su rostro. La vida no es justa. Daiki se encogió de hombros y procedió a drenar el chakra del chico que sostenía. Lo drenó hasta el límite del agotamiento de chakra y observó cómo las brillantes marcas púrpuras del chakra que se extendían por su cuerpo se desvanecían, antes de soltarlo y dejar que volviera a desplomarse sobre la rama del árbol. Claramente, gimió, ¿qué se supone que debo hacer con esto? ¿Cómo voy a saberlo? Daiki arqueó una ceja. No me corresponde ayudarte. Okuto hizo una mueca ante sus palabras, antes de apretar los dientes y obligarse a ponerse de pie con pasos temblorosos. ¿Ese sello que tienes, sería posible intercambiarlo?, preguntó. Daiki hizo una pausa. Ahora bien, ahí había una idea. En realidad, solo planeaba usarlo para sí mismo,
pero podría ser muy útil que Oshigakure le debiera dinero. En realidad no tenían nada de valor más allá de la estrella misma. Y si ella mencionaba lo que él le había revelado a la gente de su aldea, especialmente a ese imbécil de Hoshikage, probablemente la tacharían de traidora. Pero, si las cosas se ponían así, también podría trabajar con eso. Sería muy útil contar con una aldea entera, pequeña y capaz de usar libremente el método del pavor real misterioso, para que le ayudara más adelante. Pero una sola kunoichi potenciada por la estrella completa, que le estuviera agradecida, sería aún mejor. ¿Qué te parece si te doy el sello y me muestras cómo funciona en tu aldea?, reflexionó Daiki. Si a tu aldea le interesa, pueden ponerse en contacto con Konoha y llegaremos a un acuerdo comercial. Okuto parpadeó. ¿Harías eso?, preguntó sorprendida. Daiki se encogió de hombros. Piensen en ello como una pequeña compensación por haber sido brusco con ustedes y haberles quitado su chakra, respondió, con bastante elegancia, si se permitía decirlo. Vale, asintió la chica mayor, antes de sonreír radiantemente. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Daiki reprimió la tentación de sonreír con sorna. Tendrá que ir en tu torso, así que tendrás que quitarte la camiseta y la ropa interior que lleves puesta, respondió. Los bonitos ojos índigo de Okuto se abrieron de par en par y sus mejillas se pusieron rojas como un tomate. Oh, murmuró sorprendida. Capítulo 88, The Chunin Exams 14. El Daiki original tenía una sonrisa en el rostro mientras dejaba al recién formado clan de invocación del lobo de crin negra para disfrutar juntos de su enorme banquete de oso. Fue sorprendentemente fácil conseguir que aceptaran el contrato de invocación y ahora, gracias a ello, se volverían mucho más fuertes e inteligentes en el futuro, sin tener en cuenta la posibilidad de que recibieran entrenamiento Ninken en el futuro. Ahora se encontraba presenciando el enfrentamiento entre Sasuke y Orochimaru. Naruto ya había regresado, los había salvado y había recibido una paliza, ahora colgaba como una bolsa de basura clavada a un árbol. Parpadeó, una avalancha de recuerdos le invadió la mente de repente y gimió, cubriéndose la cara con las manos mientras la sangre le subía a la cabeza. Podía ver en su mente a Okuto, la linda chica mayor de cabello castaño, en topless, de piel clara, con pechos redondos y firmes, un poco más grandes que un puñado, coronados por pequeños pezones rosados, cómo se sentían en sus manos mientras los movía para aplicar correctamente el sello del filtro de chakra, y el sabor de sus labios cuando le robó un pequeño beso travieso una vez que terminó de aplicar el sello. Malditos clones. Bueno, al menos ahora tenía una cantidad bastante decente de chakra estelar para empezar, y definitivamente podía entender lo que su clon planeaba y le transmitía. Pero, por el momento, dejó eso de lado y se concentró en la pelea que se estaba librando. Ya estaba llegando a su fin. Observó cómo Sasuke ataba a Orochimaru a un árbol enorme con shurikens y alambre ninja sujeto entre sus dientes, y realizaba algunos sellos manuales. Eso fue todo. En menos de un minuto, Orochimaru le entregaría a Sasuke el sello maldito. Algo tan útil que no tendría ninguna posibilidad de recrearlo por sí mismo, no sin el ADN de jugo. Sinceramente, el sello maldito en sí mismo ofrecía muchos beneficios. No solo atraía automáticamente energía natural, permitiendo recolectarla pasivamente y mantener al usuario en modo sabio mientras estuviera activo, sino que también le otorgaba una transformación de sabio similar a la de jugo. Y si nos guiamos por Kabuto, ambas formas de estilo chakra de la naturaleza, apiladas unas sobre otras. En cierto modo, él mismo lo deseaba. El único problema era lidiar con ese fragmento de Orochimaru que estaba contenido dentro del sello. No tienes que preocuparte por eso, intervino Isobu. Para hacerlo así, el fragmento de alma tendría que entrar en tu subconsciente, lo cual, si bien para algunas personas sería un gran problema, para ti es irrelevante, ya que yo ya vivo en tu subconsciente. Si quieres ese sello, consíguelo, yo destruiré el fragmento de alma. Daiki se quedó helado. ¿Estás seguro de eso?, preguntó Daiki con voz seria. Porque si era así, eso cambiaba, aunque no todo, muchísimo. Shiromari y el clan Camaleón no podían enseñarles Senjutsu. Fue una de las primeras cosas que preguntó.
El propio Shiromari era capaz de usar Senjutsu, pero eso no tenía nada que ver con su clan de camaleones, sino más bien con la rama paterna de Manda, el clan de las serpientes. No aprendió Senjutsu, sino que sobrevivió a él y obtuvo acceso a él. Después de todo, la forma de aprender Senjutsu con las serpientes no era mediante entrenamiento o enseñanza, sino a través de la mordedura, la inyección de Senjutsu, veneno, por decirlo de alguna manera, la supervivencia y la adaptación. Shiromari no tenía ni la más mínima idea de cómo enseñarle a sentir la energía de la naturaleza. Así que, a menos que de alguna manera consiguiera que los sapos le enseñaran, aprender Senjutsu era prácticamente imposible para él. Pero el sello maldito atraía la energía de la naturaleza. Existía una pequeña posibilidad de que pudiera usarla, en lugar del aceite de la fuente de sapos que usaba Naruto, exponiéndola a su cuerpo el tiempo suficiente y entrenando para sentir la energía misma. En la práctica, el sello maldito del cielo sería un trampolín para que él creara su propia versión del modo sabio. No el sapo, ni la serpiente, ni ninguna otra tontería con la que Hachirama Senju tuvo tanta suerte. Tú eres el experto en sellos, respondió Isobo. Ya deberías saber qué ocurre cuando un ser vivo y consciente queda atrapado dentro de un sello en otra persona. El subconsciente actúa como un puente de conciencia para todos los que están conectados a ese cuerpo, y por lo que entiendo, Orochimaru utiliza esto para invadir los cuerpos de otros. Ataca y lucha por el control de su subconsciente y, desde ahí, los absorbe. Daiki asintió con la cabeza, de acuerdo. Eso tenía sentido. Quizás si el sello en sí no estuviera conectado a nada, sería diferente, pero ¿qué pasa cuando se aplica al chakra del portador? ¿A la energía espiritual física y mental del portador? Tendría una conexión directa con el subconsciente. Y explicaría por qué Orochimaru no marcaría a un Jinchuriki como Naruto. Siendo sinceros, si Daiki hubiera estado en el lugar de Orochimaru, habría marcado a Naruto, matado a Sasuke, tomado sus ojos, poseído el cuerpo de Naruto e implantado el Sharingan en ese nuevo cuerpo. El drenaje del Sharingan no sería nada destacable en ese momento, no en un Jinchuriki Uzumaki Kyuubi, nacido del anterior Jinchuriki Uzumaki Kyuubi y un padre Kage enormemente poderoso, habiendo estado expuesto al chakra del Kyuubi mismo desde el mismo segundo de su concepción. En realidad, la única razón por la que Naruto se agotaba al principio probablemente se debía a que la mayor parte de su chakra se utilizaba para reforzar el sello de los 8 trigramas y a que solo tenía acceso a una fracción de su chakra total, como un 20% en el mejor de los casos. En realidad, si hubiera alguna persona viva cuyo cuerpo tomaría, sería el de Naruto. Y Orochimaru no era un completo idiota, la mayor parte del tiempo. La única razón por la que no habría optado por un cuerpo tan increíblemente asombroso sería si fuera imposible. Porque Kurama destrozaría su pequeño fragmento de alma, después de todo, era bastante posesivo, a pesar del odio que sentía por su situación actual, Naruto era su huésped. Esto llegó al punto de que Kurama se negó a permitir que Fukasaku recolectara chakra natural para Naruto. Y, aún en ese momento, en el fondo, sentía un respeto a regañadientes por Naruto. Hay que reconocerle el mérito, a pesar de toda la mierda que pasó con el pueblo, por muy áspero que pudiera ser, era un tipo generalmente amable y compasivo, y no se dejaba abatir como una niñita llorona, no importaba cuántas veces le restregaran la cara en el barro, cuántas veces lo patearan y se burlaran de él, siempre se volvía a levantar. Daiki tenía que respetar, como mínimo, una garra como esa. Sasuke, en cambio, no era nada del otro mundo, sobre todo si tenemos en cuenta que era una reencarnación de Indra. En cuanto a talento y habilidad, comparado con Madara, Itachi, Shisui, e incluso con la adorable novia de Itachi, Izumi, que tenía el Sharingan desde su nacimiento y era una prodigio del taijutsu que dejaría a Gai boquiabierto. Sasuke simplemente no daba la talla. En opinión de Daiki, Naruto era incluso mucho más prodigio que Sasuke. Si este último hubiera tenido a alguien dispuesto a enseñarle desde el principio, ya habría superado a Kakashi. Sasuke, en cambio, creció con un padre que, aunque distante, sí le enseñó, e Itachi, a pesar de estar muy ocupado, también le enseñó. Además, el hecho de que los profesores de la academia lo idolatraran y lo ignoraran por completo, incluso Iruka durante los primeros meses que impartió la clase, demostraba lo poco talentoso que era Sasuke.
Irónicamente, en cuanto a talento puro, Naruto se parecía más a Indra y Sasuke a Asura. Simplemente, la situación que los rodeaba hacía que pareciera que era al revés. Daiki se dio una palmada en las mejillas. Me estoy desviando del tema, se reprendió a sí mismo, antes de lanzarse hacia los árboles a toda velocidad. Había desperdiciado 2 segundos enteros en esa divagación. Realmente necesitaba trabajar en sus monólogos internos. Parece que te gusta oírte hablar y reafirmar tu propia visión del mundo. Diría que es un problema de identidad, pero, sinceramente, eres un poco narcisista, añadió Isobu. En realidad, no le importó demasiado. Mejor un narcisista que alguien que carece de confianza en sí mismo, respondió Daiki, utilizando ligeramente el chakra de Isobu, lo justo para cambiar el color de sus ojos y no para crear una capa de chakra. A pesar de lo insignificante que era en comparación con la magnitud total, su velocidad aumentó notablemente, como si estuviera utilizando el parpadeo corporal para acelerar. Cuando empezó a moverse, la distancia entre él y sus objetivos era de aproximadamente 2 millas. A su velocidad actual, recorrió esa distancia en menos de 10 segundos, incluso sin un camino recto que seguir. Orochimaru le dio tiempo suficiente para llegar. El hombre se divirtió demasiado jugando con su presa. El propio Sannin, tan concentrado en su objetivo, y con Daiki ocultando su chakra con la mirada, no se percató de su llegada en absoluto. Siente en tus ojos un poder que supera incluso al de Itachi, una voz suave, sibilante y a la vez sedosa resonó con fuerza por el bosque. Mi nombre es Orochimaru. Si deseas volver a verme y obtener el verdadero poder, sobrevive y aprueba este examen, Sasuke-kun. Mientras hablaba, Daiki fijó la mirada en su propio objetivo, el rostro que llevaba, medio derretido, mostraba unos ojos amarillos rasgados como los de una serpiente y una cara pálida como la tiza. Orochimaru formó un sello de carnero con una mano y abrió la boca, sus dientes parecidos a colmillos crecieron notablemente, antes de que su cuello se estirara y saliera disparado por el aire tan rápido que Daiki ni siquiera habría podido seguirlo sin el Shinkugan y el chakra de Isobu potenciándolo. Por suerte, Daiki ya se estaba preparando, extendiendo su chakra y realizando algunos sellos manuales. En el instante en que su cuello alcanzó a Sasuke y sus dientes estaban a punto de hacer contacto, hubo una bocanada de humo, y en lugar de Sasuke, estaba Daiki. Un dolor agudo le recorrió el cuello, mientras Orochimaru parpadeaba confundido durante apenas una fracción de segundo, antes de que sus ojos se abrieran de par en par por la sorpresa. La confusión duró lo suficiente como para que Daiki le diera un codazo en la cara al hombre, arrancándole los dientes del cuello. Tú, siseó Orochimaru, antes de que sus ojos se abrieran aún más, hasta el punto de parecer que iban a salirse de sus órbitas, Rinnegan. Daiki oyó gritar también a Sasuke, y vio a su amigo mirándolo fijamente desde su posición anterior en una rama a 15 metros de altura, con los ojos Sharingan muy abiertos por la sorpresa. A Daiki le habría encantado sonreír con suficiencia y soltarle alguna frase arrogante, pero no pudo. Porque fue entonces cuando lo sintió. Sintió cómo se formaba el sello en su cuello y algo se extendía por su cuerpo, hacia sus espirales, y sintió cómo sus espirales de chakra se veían obligadas a absorberlo, sintió cómo se estiraban, más anchas en cierto sentido para acomodarse, creciendo, fortaleciéndose. Oh, se me olvidó algo, se dio cuenta en ese momento. Había olvidado cuánto dolor causaba el propio sello al formarse. Daiki se encorvó, se inclinó y rugió mientras un dolor líquido, como lava que recorría sus venas, asaltaba sus sentidos. Capítulo 89, The Chunin Exams 15. Arrepentimiento instantáneo. Isobu puso los ojos en blanco mientras su Hinchiki gritaba furioso en su cabeza, la palabra clave era en el interior, estaba poniendo cara dura y solo emitía rugidos y gritos de ira en el exterior. Esa mirada de tipo duro, serena y segura que proyectaba constantemente ante los demás, tenía que ser la mayor mentira del siglo. Era un completo idiota, de los peores. Pero era un idiota divertido, y, ese idiota, a pesar de toda su fanfarronería y su creciente arrogancia, era su amigo idiota. Hacía muchísimo tiempo que no tenía un amigo. De hecho, ¿acaso había tenido alguna vez un amigo de verdad? Incluso sus cuidadores, encargados de velar por él cuando era pequeño,
lo trataban con reverencia y respeto debido a su padre. Y ni siquiera sus hermanos eran los más cariñosos. Si Isobu se saliera con la suya, se llevaría a la tumba el hecho de que en el fondo le gustaba que Daiki lo llamara Isobro. Y no podía decir que Daiki no hiciera la vida, como mínimo, divertida. No había sido difícil localizarlo. Después de todo, su chakra era más que suficiente para destacar cuando el otro chakra presente era el suyo y el de Daiki. Lo siento, pero este es un apartamento de una sola habitación y me gusta mi espacio. Isobu le dijo al fragmento de Orochimaru, antes de alzar uno de sus puños enguantados y bajarlo. Aplastó el fragmento de Orochimaru y le inyectó su propio chakra, destruyéndolo. Escuchó un grito de agonía proveniente de él, pero lo ignoró. Este hombre no merecía precisamente lástima ni misericordia. Él aniquiló los fragmentos de conciencia y cuerpo, descomponiéndolos en chakra puro, antes de desviarlos hacia las propias bobinas de chakra de Daiki. Era una miseria comparado con su propia capacidad de chakra, pero le daría un impulso decente a la capacidad actual de Daiki. El dolor era casi insoportable, y sentía que su conciencia comenzaba a nublarse, sentía que sus músculos estaban a punto de estallar. Fue vagamente consciente de un grito de preocupación y luego de una mano en su hombro. ¿Tú? ¿Qué demonios le hiciste a Daiki? Eso sonaba como Sasuke. No. No, ese no es el Rinnegan, se parece, pero hay una ligera diferencia, y porque no puedo sentir su chakra, no es importante, aunque sí es un anillo. La voz sibilante y distraída de Orochimaru resonó antes de decir, Kuku, ese es mi regalo destinado para ti, Sasuke-kun. Parece que tu joven amigo intentó venir a tu rescate pensando que era una amenaza para ti, pero no importa, todavía tengo suficiente almacenado para formar otro. Quédate quieto ahora, ¿quieres? Ni hablar, gruñó Sasuke, estilo de fuego, flor de fénix Jutga. El Uchiha se atragantó de dolor. Eres rápido y habilidoso, Sasuke-kun, pero aún no estás listo para este escenario, el mismo escenario en el que se encuentra tu hermano. La voz de Orochimaru resonó en sus oídos. Entonces, la neblina que nublaba su conciencia desapareció repentinamente y abrió los ojos de par en par. El dolor seguía ahí, oh Dios, joder, seguía ahí, pero también había una sensación de oleada, casi como placer. Era poder. Sus canales de chakra y su capacidad crecieron exponencialmente en tamaño y escala, y sintió como si su capacidad general casi se hubiera duplicado. Y eso fue antes de que una nueva sensación, que se extendió desde su cuello y abarcó todo su cuerpo. Su chakra explotó desde su tenketsu en un manto de poder furioso y en espiral que convirtió el aire mismo en un torbellino vibrante. Sin embargo, había algo extraño. Su chakra, que normalmente era de color azul oscuro, ahora no. Ahora, había cambiado. Un púrpura intenso y majestuoso con destellos de negro ébano esparcidos por toda la superficie. Daiki se sintió increíble. Así se sentía fuerte, increíblemente fuerte. El poder que le otorgaba era casi comparable al de una de las colas de la forma de capa completa de Isobu. Así que este es el sello maldito del cielo. Daiki apretó el puño antes de girar la cabeza bruscamente, desterrando de inmediato cualquier pensamiento errante. Orochimaru retiró sus colmillos del cuello de Sasuke, permitiendo que el chico cayera de rodillas gritando de agonía mientras el sello se grababa a fuego en su red de chakra, tal como le había sucedido a Daiki antes que a él. Maldita sea, estaba demasiado ocupado recuperándose como para evitarlo. Oye, hombre serpiente. Daiki gruñó. Qué peculiar, Orochimaru apartó su atención de Sasuke y miró a Daiki, no puedo sentir la conexión con el sello en tu cuello, y ya estás usando su poder. Vaya, qué interesante, ¿cómo lo hiciste? ¿Quizás por tus ojos? Sus ojos amarillos brillaron con curiosidad. Te equivocas. Daiki resopló y luego se movió. Desapareció en un instante, y los ojos de Orochimaru se abrieron ligeramente por la sorpresa.
El hombre pálido se echó hacia atrás justo a tiempo para que la rodilla de Daiki atravesara el aire donde antes estaba su rostro. Daiki extendió la mano, un rápido jutsu de palma de fuerza lo lanzó hacia la rama en la que estaba parado el hombre y evitó la patada de contraataque con la que éste respondió. Daiki esquivó un barrido, pero giró a través de él, lanzándose a una patada giratoria que el hombre no pudo esquivar simplemente estando tan cerca y a la velocidad endiablada a la que se movía. Orochimaru bloqueó el golpe con el antebrazo, pero la fuerza del impacto lo hizo retroceder deslizándose. Esta no es la velocidad ni la fuerza de un Nin, no, ni siquiera es la de un Jonin típico, siseó el hombre sorprendido. Su sorpresa y curiosidad lo dejaron completamente vulnerable al clon que surgió de la arboleda detrás de él, clavando una de las cuchillas Kiba chispeantes en su cabeza, partiéndolo por la mitad. Su cuerpo se convirtió en lodo. Jutsu de clones de sombra y, vaya, ¿son esas las espadas Kiba? ¿De dónde sacaste esas cosas, niño?, tarareó Orochimaru desde arriba. Su clon tiró con fuerza del mango de las cuchillas, y éstas se separaron de sus manos y se elevaron en el aire, girando como sierras circulares y generando una enorme cantidad de chakra de rayo que se extendió al clon mientras éste realizaba sellos manuales. Al mismo tiempo, Daiki corrió por su cuenta. Con esto iba a lo grande. Al unísono, ambos se giraron bruscamente para mirar a Orochimaru. Estilo de hielo, ventisca de doble dragón negro. Estilo relámpago, asesinato electromagnético. Invocando la armadura de chakra que cubría su torso, Daiki lanzó un puñetazo con ambos puños, y de ellos surgieron un par de enormes dragones negros serpentinos con ojos rojos brillantes, que se lanzaron por el aire hacia Orochimaru. Un instante después, su clon extendió las palmas de las manos, desatando una enorme ola de electricidad crepitante, mucho mayor de la que él mismo podría generar, que envolvió a la pareja de dragones de hielo en la corriente de carga eléctrica. Orochimaru, haciendo gala de su condición de Sannin, saltó hacia atrás con una velocidad cegadora y a una distancia sorprendente. Daiki ni siquiera se molestó en ordenar a los dragones que lo persiguieran. Se estrellaron contra el lugar donde él había estado antes de estallar, explotando hacia afuera en un huracán verdaderamente masivo de hielo negro, arrancando árboles de décadas de antigüedad y miles de pies de altura desde sus raíces y enviándolos volando por el aire como si pesaran lo mismo que una pluma. La expansión y el tamaño del jutsu fueron tan grandes que se extendió y envolvió a Orochimaru antes de que éste pudiera reaccionar. Daiki también se habría visto envuelto en ello, si no hubiera asumido las pérdidas y huido. Utilizando toda su velocidad recién adquirida, se había movido y retrocedido, y ahora se encontraba a una buena milla de distancia, viendo cómo su jutsu rugía imponentemente hacia lo alto del aire. Su clon aterrizó a su lado un instante después, con Naruto y Sasuke sobre sus hombros, mientras él llevaba a Sakura bajo el brazo. Daiki, ¿qué? ¿Cómo? Sakura balbuceó, con los ojos verdes muy abiertos, asombrada, incluso un poco horrorizada. Guión bajo 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 gui. En el centro mismo, en el ojo del tornado, Orochimaru yacía inerte, su cuerpo chisporroteaba, humeaba y estaba carbonizado, pero al mismo tiempo, cubierto de escarcha. En la práctica, estaba muerto. Ni siquiera él, un legendario Sannin, podía soportar un jutsu tan poderoso y salir ileso. Todavía. El cuerpo del Sannin serpiente se estremeció antes de que su boca se abriera y se extendiera de par en par, y otro Orochimaru se liberó, empapado hasta los huesos, pero por lo demás bien. Si no hubiera sido rápido con el reemplazo, podría haber sufrido heridas bastante espantosas, reflexionó el Sannin serpiente para sí mismo, mirando distraídamente su piel mudada. Esas heridas no lo habrían matado, y su capacidad de curación era tal que se habría recuperado de ellas. Pero... ¡qué jutsu tan increíble! Orochimaru se lamió los labios. ¿Una variación del estilo dragón de hielo? 2, además, usadas en una combinación de jutsu de rayo amplificada por las espadas Kiba. Vaya, sí que es un as, Sarutobi Sensei.
Su antiguo sensei estaba haciendo de las suyas, enviando a un pequeño monstruo como ese a los exámenes Chunin. Y eso sin tener en cuenta el aspecto más interesante del chico. Esos ojos, al principio eran rojos, algún tipo de dojutsu del que Kabuto le había hablado antes, pero luego, esos anillos morados que los rodeaban, se parecían al Rinnegan. Quizás un precursor, reflexionó. ¿Quizás el Sharingan existió antes que el Mangekyou Sharingan? Si es así, tiene sentido cómo cortó la conexión. Pain tiene un jutsu para absorber el alma misma de un objetivo a través del tacto, así que tendría sentido que los ojos que evolucionan hasta convertirse en el Rinnegan tuvieran acceso a un jutsu de ese tipo, pensó. ¡Qué fascinante! Es decepcionante que su jutsu sea inútil para apoderarse de un cuerpo así por esa razón, pero fascinante de todos modos. Gaara no será suficiente para lidiar con este. Orochimaru se cruzó de brazos. Habría que tratar con él de otra manera. ¿Quizás Kimimaro-kun podría mantener ocupado al chico? Sin duda, le costaría la vida al líder de su banda del sonido, incluso si lograra ganar. Pero, así era la vida. Hizo una pausa al sentir un chakra familiar que se dirigía hacia él y una sonrisa se dibujó en sus mejillas. Kukukuku, Orochimaru se rió entre dientes. Bueno, un maestro siempre tiene tiempo para su primer alumno, ¿no, Anko-chan? Supuso que tenía tiempo suficiente para ver cómo le iba a su antiguo aprendiz últimamente. Capítulo 90, The Chunin Exams 16. Daiki contemplaba la destrucción causada por su jutsu, con el ceño fruncido. Orochimaru ya estaba fuera de su alcance, aunque aún podía ver al hombre gracias al Shinkugan. Se sacó ese maldito reemplazo y se deshizo de las heridas de su cuerpo, dijo con una mueca. Era repugnante ver a un hombre regurgitar una copia exacta de sí mismo y luego ver cómo su cuerpo original se convertía en una especie de baba. Pero fue gratificante saber que, en efecto, era capaz de infligir tal cantidad de daño a Orochimaru sin necesidad de transformarse en su forma de capa con cola. Si bien es cierto que esa combinación de técnicas era probablemente la más poderosa de su arsenal por un amplio margen, al fin y al cabo se trataba de un par de dragones de hielo potenciados por rayos que explotaron convirtiéndose en un gigantesco huracán helado. Pero, aún así, fue muy gratificante ver el fruto de sus esfuerzos. Está hablando solo, observó Daiki tras un segundo. El Sannin serpiente estaba, literalmente, reflexionando en voz alta sobre Daiki. Claro, probablemente se sentía seguro al saber que no había nadie a su alrededor y no tenía ni idea de que Daiki podía oírlo gracias a sus ojos. ¿Pensaba que el Shinkugan era un precursor del Rinnegan? Probablemente porque los ojos de Isobu se superpusieron a los míos, ya que usé parte de su chakra. Daiki se mordió el labio. La verdad es que Daiki tampoco podía negarlo. Porque el Rinnegan era una evolución del Sharingan. Y el Shinkugan, en efecto, parecía una fusión del Byakugan y el Sharingan. Es muy posible que sus ojos evolucionen hasta convertirse en el Rinnegan. Pero claro, para eso necesitaré el chakra del sabio. Los ojos de Madara evolucionaron a partir de su propio chakra mezclado con el de Hachirama. Suficiente chakra de Naruto y Sasuke podría funcionar. Interrumpió sus pensamientos al escuchar las siguientes palabras de Orochimaru. Gaara no será suficiente para lidiar con esto. Mierda. Lo que significaba que el hombre ya había decidido que Daiki era alguien con quien debía planificar y tener a alguien a mano para lidiar con él. Eso podría ser desde Kabuto o Kimimaro, hasta el Sannin serpiente trayendo de vuelta a algún Kage muerto increíblemente poderoso con el Edo Tensei y enviándolo a por Daiki. Sasuke-kun. La voz de Sakura sacó a Daiki de su observación del Sannin serpiente, cuando su amigo Uchiha, incluso inconsciente, comenzó a aullar al liberarse del agarre de su clon. Su clon lo miró a los ojos e hizo una mueca. Tenemos que encontrar un lugar donde estos tipos puedan esconderse por ahora, dijo. Daiki asintió, vámonos entonces. Él estuvo de acuerdo. Daiki sacudió la cabeza e hizo un gesto a su clon para que lo siguiera, antes de salir disparado entre las copas de los árboles. Daiki, espera, protestó Sakura desde donde él la llevaba, tenemos que ayudar a Sasuke-kun, y ese loco también le hizo algo a Naruto.
No podemos hacer nada por Sasuke ahora mismo, la interrumpió Daiki al instante. En cuanto a Naruto, lo examinaré cuando tengamos un lugar seguro para ustedes. Había estado observando la pelea desde lejos con sus propios ojos, así que vio cómo Orochimaru manipulaba su chakra para usar el sello de los 5 elementos, y si lo examinaba en el propio Naruto, estaba bastante seguro de que podría deshacerlo. Y, de paso, tal vez aprendería a aplicar sellos utilizando únicamente su chakra. ¿Qué quieres decir?, preguntó Sakura preocupada. ¿Qué le hizo a Sasuke-kun? Y a ti también, ¿qué son esas marcas raras en tu cuerpo? ¿Y tu chakra? Era totalmente visible hace un minuto cuando te mordió. Nunca había visto un chakra tan poderoso. Entonces, espera a que vea a Naruto ponerse una capa con cola por primera vez. Es un sello, específicamente un sello maldito creado por Orochimaru. Daiki no vio ningún inconveniente en explicárselo, ya tenía preparadas algunas excusas para justificar su conocimiento sobre el tema. Le otorga al usuario un aumento de poder. En el proceso, Orochimaru usa el sello para hacer que el usuario dependa de él, incluso que se vuelva adicto, y luego lo usa para apoderarse del cuerpo de aquel a quien marcó con él. ¿Tomar el cuerpo? Sakura balbuceó sorprendida. ¿Quiere el cuerpo de Sasuke-kun? ¿Por qué? Por el Sharingan, obviamente. Daiki puso los ojos en blanco. Ahora solo quedan 2 Uchiha vivos, Sasuke y su hermano Itachi, e Itachi es demasiado fuerte para que Orochimaru lo ataque con su sello y robe su cuerpo, así que fue tras Sasuke, que es mucho más débil y vulnerable. Oh, murmuró Sakura, antes de hacer una pausa por un momento, y luego. Pero espera, ¿qué hay de ti? ¿No puede tomar tu cuerpo ahora? Y todavía tienes esas marcas. En efecto. Daiki mantenía activada la marca de maldición para familiarizarse mejor con ella, y por si acaso Orochimaru volvía a atacarlos. Si lo hacía y provocaba la situación, Daiki no se contendría, usaría su capa con cola completa junto con el sello maldito del cielo y lo haría pedazos, incluso si para acabar con él tuviera que arrasar todo el bosque. Es mucho más complicado que eso, explicó Daiki. Básicamente, él coloca una parte de sí mismo en el sello, pero yo tengo una técnica especial que me permite destruirlo mientras está conectado a mi cuerpo, así que puedo acceder al sello libremente y usar su poder. Sasuke no puede, por eso ha caído inconsciente. ¿Como un linaje?, preguntó la chica de pelo rosa. Algo así. Daiki evadió la pregunta, deteniéndose en una rama al llegar a un amplio claro. Allí había un gran árbol con la base ahuecada, que parecía la entrada de una gran cueva, y con suficiente follaje a su alrededor como para que esconderse allí les proporcionara la cobertura suficiente para pasar desapercibidos la mayor parte del tiempo. Es probable que el equipo de sonido estuviera buscando al equipo 7 en ese preciso momento, ya que esa era su misión. ¿Debería enfrentarme a ellos o dejar que las cosas sigan su curso?, se preguntó, mientras bajaba de un salto al claro. Podía con ellos fácilmente. La verdad es que eran bastante inútiles. Incluso con sus mejoras, Sakura, de entre todas las personas, logró contenerlos durante un tiempo, incluso en un enfrentamiento de 3 contra 1. Pero fue un momento bastante crucial, sobre todo para que Sakura se recompusiera y se tomara las cosas en serio. Pueden descansar aquí por ahora, le dijo Daiki mientras aterrizaba y la llevaba al hueco del árbol, seguido por su clon, quien recostó suavemente a Naruto y Sasuke. Él puso a Sakura de pie, pero las piernas de la niña inmediatamente cedieron y se desplomó al suelo. Lo siento, se disculpó, dedicándole una sonrisa forzada. No siento las piernas, admitió, con una expresión de vergüenza en el rostro. Gracias por cargarme también, aunque, ya sabes, huelo mal. Él había estado ignorando el hecho de que ella apestaba a orina. Se había orinado encima del terror cuando Orochimaru desató su intención asesina. Lo cual, en realidad, fue mejor que lo que hizo Sasuke. Ella, al menos, logró alzar la voz inicialmente, ridiculizarlo por ser un cobarde e impulsar su espíritu de lucha. No te preocupes, Daiki restó importancia con un gesto, no le molestaba. Estaba acostumbrado a oler peor, como cadáveres carbonizados y crujientes, y muertos que acababan de defecar. Un poco de orina no le afectaba. La mayoría tendría la misma reacción, incluso peor en tu lugar, le aseguró.
Pero tú no, señaló, ni Naruto tampoco. Fui completamente inútil durante esa pelea. Digas lo que digas de Naruto, no es un cobarde, sonrió Daiki, y decidió aligerar un poco el ambiente. Y en cuanto a mí, soy diferente y soy increíble. Por eso puedo halagarte por ese trasero redondo y firme que tienes sin miedo a recibir un puñetazo en la cara como Naruto si hiciera algo así. Sus mejillas se sonrojaron ante sus palabras, pero sorprendentemente, no lo fulminó con la mirada. La chica de cabello rosa simplemente suspiró, eres un verdadero pervertido, ¿eh? Sakura suspiró, sacudiendo la cabeza, y pensar que antes creía que eras genial. Soy el tipo más genial que existe, mucho más genial que Sasuke, por cierto. Daiki resopló, apartándose de la chica y acercándose a los cuerpos caídos de Naruto y Sasuke. Miró a sus clones a los ojos y les transmitió un mensaje directamente a su mente, ve, crea otro clon y estudia el sello, ordenó. Su clon asintió y, acto seguido, salió del hueco del árbol y desapareció en un instante, como un borrón de velocidad. Gracias por escuchar este capítulo. Si te gustó, dale like y suscríbete para más historias. Nos vemos en el próximo capítulo. Cuídense mucho, corazón negro.